Muchas gracias, Rodolfo Campos, muy amable. Y sí, tenemos algunas preguntas. Vemos aquí una filmina que siguen preguntas y efectivamente hemos visto que en cuanto nos queda como claro los beneficios y los requerimientos, los beneficios de este proceso y los requerimientos para combatirlo o para preverlo. Sin embargo, aquí tenemos otras preguntitas que no queremos dejar de lado. Giovanna nos dice, buenas noches, los felicito porque la charla está muy bien enfocada y con material muy actual. Quisiera que volviera a explicar el modelado de amenazas. 1. Y 2, la diferencia entre el modelado de las amenazas versus la matriz de negocios. Y después, no sé si lo avanzamos y voy a leer una tercera. Dice Kimberly Hernández, dice, muchas gracias por la información muy enfocada. Sabemos que a nivel de desarrollo, a la parte de prueba no se le da la importancia debida en su experiencia. ¿Cuál sería la prueba más oportuna? Entonces, tal vez si avanzamos con estas tres, volver a explicar el modelado de amenazas, la diferencia entre el modelado de amenazas versus la matriz de riesgos y por qué lo que dice Kimberly, que a nivel de desarrollo la parte de pruebas no se le da importancia debido a su experiencia. ¿Cuál sería la prueba más oportuna? Ok, creo que voy a entonces contestar primero la última y luego, por último, la del lado de amenazas. Hay una pregunta más, perdón, okay. para que no se nos vaya a olvidar, porque para que no quede como última, para que la tengas ahí. ¿Cómo ve el aseguramiento de la calidad con la inteligencia artificial? Entonces... Muy buena pregunta esa. Bueno, con respecto a la pregunta de Kimberly, está completamente en lo correcto. No se le da un enfoque adecuado a las pruebas de seguridad durante ese periodo de pruebas, más que todo porque a veces en las corporaciones, en las compañías no tenemos esa cultura. Entonces es algo que tenemos que ir ganando poco a poco. Una de las pruebas tal vez que nos puede ayudar bastante son, bueno, las pruebas de penetración, porque nos van a permitir emular el comportamiento de un atacante. Entonces, podemos emular ciertas técnicas, pero idealmente con pruebas de penetración podemos saber desde el punto de vista de un atacante qué tan vulnerable es el software o si se puede explotar, cuáles serían las consecuencias en un ambiente controlado. Entonces, esas pruebas, bueno, tienen sus consideraciones, pero definitivamente son unas de las pruebas donde podemos ganar una perspectiva más, una perspectiva real de dónde nos encontramos en nuestra postura de seguridad. Ok, luego, bueno, el modelado de amenazas realmente es un ejercicio que hacemos para identificar, vaya a preguntar igual, posibles amenazas en nuestro sistema. Entonces, es como un modo de poder reproducir o tal vez digo yo, tal vez como es también un proceso bastante imaginativo, porque a modo, digamos, de tener nuestro equipo de desarrollo, ¿verdad? Tenemos nuestro producto y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa así? Y de esa forma podemos mapear diferentes situaciones en las cuales nuestro producto, ¿verdad? Se puede ver comprometido o se puede ver vulnerado. Entonces es simplemente hacer como una simulación una simulación de un ataque o de un siniestro, un ejercicio hacia nuestro software y poder capturar un resultado. Ahora, amenaza y riesgo son cosas diferentes, entonces, ¿verdad? El riesgo, todo depende del apetito que tenga la organización y el riesgo se puede, ahorita tal vez se me está yendo casi todos, pero el riesgo lo podemos transferir, lo podemos detener. Entonces, a una amenaza va a producir un riesgo en la organización.
Entonces, basado en ese riesgo, podemos determinar, digamos, algún puntaje. Entonces, sí son, digamos, cosas diferentes, pero que nos van a enriquecer al momento de determinar una matriz de riesgo. Vamos a poder identificar tal vez amenazas o posibles situaciones que no teníamos contempladas en esa matriz de riesgo. Entonces, el modelado de amenazas se recomienda que se haga como un ejercicio continuo, porque, ¿verdad? El ecosistema cambia constantemente. Entonces, si sale un ataque nuevo, por decirlo así, entonces nosotros podemos llegar a tomar ese ataque y tratar de simularlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si este ataque se realiza en nuestro sistema? Entonces, de esa forma podemos identificar un riesgo, que es algo medio, alto o bajo. Ok, eso sería. ¿Qué más teníamos con respecto a modelado de amenazas? No sé si no, ella, sí, esas eran, bueno, que le explicaras el modelado de amenazas y la diferencia entre el modelado de amenazas versus la matriz de riesgo. Y tenemos una pregunta también de Kevin Fernández, de que cómo ve el aseguramiento de la calidad con la inteligencia artificial. El aseguramiento de la calidad con inteligencia artificial. Ok, Kevin, ¿se refiere como utilizar herramientas como ChatGPT para realizar como pruebas de seguridad? Kevin, si gustas, puedes ampliar o... Bueno, si no, voy a tratar de responderla lo mejor posible. Ahora, bueno, inteligencia artificial es una herramienta, entonces si la podemos ok, perfecto, sí, es una herramienta que podemos utilizar. Entonces, sí he visto casos donde están utilizando ChatGPT para generar casos de prueba. Entonces, utilizan la herramienta para tratar automáticamente de generar esos casos de uso o esos casos de prueba y poder mejorar, en este caso, la calidad. Pero si es algo que se está dando, se va adoptando y que posiblemente sea una herramienta que vayamos a utilizar, ya seamos desarrolladores, testers, administradores de proyectos, dependiendo del enfoque que le demos. Ok, también tenemos otra pregunta de parte de Daniela. ¿Cuántas pruebas de seguridad se pueden hacer al sistema de software y qué tipos de software hay? ¿Qué tipos de software hay? Sí, ¿cuántas pruebas de seguridad se pueden hacer al sistema del software y qué tipos de software hay? Me imagino que para... Okay. Bueno, idealmente podemos hacer, pruebas estáticas a nivel, si somos desarrolladores, entonces las pruebas de seguridad estáticas hay herramientas como Sonar, voy a ponerlo aquí en el chat, Sonar Cube, son herramientas de software libre que lo que van a hacer es tomar el código, no correrlo, simplemente leerlo y tratar de identificar vulnerabilidades en el código. Eso es a nivel estático. Una vez que ya tenemos el sistema corriendo, podemos ejecutar pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas nos permiten evaluar el sistema ya como un todo. Entonces, hay una herramienta de software libre que se llama OWASP, que es una herramienta, si estamos en el ámbito de desarrollo de aplicaciones web, que podemos correr. Y de esta forma nos va a dar una lista de vulnerabilidades o de errores comunes que se hacen en los software. Entonces, idealmente podemos cubrir con esos dos tipos de prueba. Eso sería como lo mínimo, tal vez. Pero igual podemos hacer pruebas de penetración. En el caso que le comentaba también a Kimberly, tener pruebas de penetración nos permiten emular un atacante real y realmente comprobar que los controles
y los requerimientos de seguridad funcionan como realmente nosotros esperamos que se haga. Entonces, vamos primero como revisando de forma estática el código, a modo ya de cómo el sistema de software convive con los otros componentes, y por último ya esa prueba real para decir, ok, esto puede soportar las amenazas, y hago también el llamado que eso es, ¿verdad? Como una fotografía. Cuando hacemos una prueba es simplemente en un punto de tiempo. Como seguridad es algo muy cambiante, entonces idealmente esas pruebas las tenemos que hacer de forma continua.